Efectivamente, tenemos información relevante de los Estados Unidos. Los estadounidenses acudieron este martes a las llamadas elecciones intermedias y, como lo habían pronosticado los expertos, los republicanos han recuperado el control de la Cámara de Representantes, lo que augura un juego de vencidas con el gobierno de Barack Obama. John Boehner, un político proveniente de Ohio, se perfila como el nuevo presidente de la Cámara en sustitución de la demócrata Nancy Pelosi. La gran novedad de estos comicios es la presencia del Tea Party, un movimiento nacido en el Partido Republicano y en donde se aglutina la ultraderecha, y su cabeza más visible es la ex candidata a la vicepresidencia Sarah Palin. Varios de los candidatos al Senado, impulsados por el Tea Party, han obtenido el triunfo, como Ron Paul en Kentucky y Marco Rubio en la Florida. La batalla por el control del Senado se anticipa que será más cerrada en cuanto a las 37 gubernaturas en juego. Los republicanos llevarían la ventaja en 10 estados y los demócratas en otros 10. Los resultados anticipan que los dos últimos años del gobierno de Obama serán de un eterno estira y afloja, con los republicanos que parecen estar de regreso, impulsados por el exacerbado conservadurismo del Tea Party y por la desilusión, hay que decirlo, de las muchas promesas que al parecer fueron olvidadas por el actual presidente Barack Obama. Los estadounidenses, le decía, acudieron hoy a las urnas para renovar una parte del Senado, la Cámara de Representantes y 37 gubernaturas. Hoy los electores renovaron 435 escaños de la Cámara de Representantes. Además, se eligieron a 37 de 100 integrantes de la Cámara de Senadores. Asimismo, votaron para gobernadores en 37 de los 50 estados que conforman la Unión Americana. Los estadounidenses también votaron importantes iniciativas bajo la figura del referendo, como la Ley 19 en California, referente a la legalización de la marihuana para consumo personal. Hoy también se eligieron otros cargos locales y estatales como jueces y alcaldes. Sin duda que el resultado de estas elecciones impactará directamente en rubros como la economía, impuestos, seguridad social, educación y seguridad nacional. Y precisamente para darnos más detalles sobre estas reñidas elecciones en los Estados Unidos que se esperan, pues desde luego tengan varias sorpresas, tenemos en la línea a nuestro colega Rogelio Mora. Rogelio, como sabemos, Florida, que es donde te encuentras, es uno de los estados que alberga más latinos y la cifra de nuevos votantes latinos precisamente representaría 1 millón, 17% más que en las elecciones intermedias de 2006. Rogelio, ¿cuál es en estos momentos la situación? ¿Cómo estás, Mario Alberto? Bueno, pues aquí en la Florida quizá lo más relevante es el triunfo de uno de los candidatos respaldados por el Tea Party, este movimiento conservador que surgió para muchos como una broma y que hoy se ha transformado en una realidad. Marco Rubio es un joven cubano-americano que se convierte en senador, es republicano, pero repito, respaldado por este movimiento conocido como el Tea Party, que además ha logrado otro triunfo importante en Kentucky con Ron Paul. Esto de alguna manera confirma a este grupo como pues una fuerza política ya de verdad con presencia aquí en los Estados Unidos. Pero sin duda alguna que la noticia más importante en esta noche hasta el momento es que el Partido Republicano está recuperando el control de la Cámara de Representantes. Por lo menos habría obtenido, de acuerdo con varias proyecciones de los medios de comunicación, 240 escaños contra 195 del Partido Demócrata, que tenía una ventaja significativa al comenzar esta jornada electoral. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que el poder del presidente Barack Obama quedaría limitado al tener el partido de oposición, el Partido Republicano, el control de la Cámara Baja. Queda un asunto pendiente, que es la Cámara de Senadores. El Partido Republicano necesitaría 51 escaños para quedarse con la mayoría. Ellos prácticamente necesitaban 10 escaños más, tenían 41 cuando comenzó la jornada electoral. Pues vamos a ver si esto sucede, porque si le arrebatan todo el Congreso al presidente Barack Obama, entonces sí estaremos viendo 2 años después de que la palabra era cambio, pronunciada por el mandatario, pues un cambio pero en contra de su gobierno, Mario. Claro, esta posición justamente en el estado en el que te encuentras, en Florida, es históricamente trascendental los votos que se logran en esta entidad. Podríamos hablar justamente en el tenor en el que tú nos estás conduciendo, que podríamos vaticinar lo que serían las elecciones dentro de 2 años en este estado clave para los republicanos.
Mira, difícil saberlo, ¿no? Porque son muy diferentes las elecciones intermedias a las elecciones presidenciales. En las elecciones presidenciales, prácticamente todos los votos que se suman en este estado, los famosos colegios electorales, se van para el que gana el mayor porcentaje de votos en el estado. O sea que no hay voto popular en esa elección presidencial, se vota de una manera diferente. Esto sí puede ser un pronóstico, pero de alguna manera también habrá que esperar a ver qué pasa en los próximos 2 años, porque ha sucedido en otras ocasiones que el presidente entrante generalmente es castigado en su primera elección intermedia. Siempre pierden los presidentes en los primeros 2 años de su gobierno, pierden escaños, su partido pierde fuerza en estas elecciones intermedias. Solamente hay un caso extraordinario que fue el de George W. Bush, que él después de su primera elección, en el 2002, cuando enfrentó las primeras elecciones intermedias, es de los pocos que han podido sumar legisladores a las fuerzas de su partido, pero veníamos de un evento muy especial como era el 11 de septiembre que se había producido un año antes, los ataques terroristas a Nueva York y a Washington, ¿no? O sea, esta derrota no es sorpresiva, era algo que se esperaba, además por la situación que está enfrentando el país, sumido en una crisis económica, sumido además en un desempleo que cada vez aumenta más, que no se ha podido reparar, y entonces es por eso que la inconformidad de la gente es normal y refleja con un voto de castigo para el presidente Barack Obama esa inconformidad, Mario. Rogelio, muchísimas gracias por tu información, estaremos pendientes. Muchas gracias a ustedes. Habíamos informado, los republicanos estarían retomando el control de la Cámara de Representantes. Las primeras proyecciones señalan que los republicanos se encaminan a conseguir los 218 puestos en la Cámara que serían necesarios para tener la mayoría. Los conteos señalan que los republicanos han ganado al momento 146 puestos contra 98 de los demócratas, de un total de 433 escaños en juego. Hasta antes de las votaciones de este martes, los demócratas controlaban 255 lugares en la Cámara de Representantes contra 178 de los republicanos. Al mismo tiempo, se maneja la versión de que John Boehner sería el nuevo líder de la Cámara en sustitución de Nancy Pelosi. Esto sería hasta enero, cuando se dé el relevo. Y agradezco al congresista estadounidense Henry Cuellar por tomar nuestra llamada. Congresista Cuellar, muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches a ustedes. ¿Cómo están? Pues señor, esperando conocer cuál es su lectura de los resultados hasta este momento en las elecciones de medio término allá en los Estados Unidos. Bueno, lo que estamos viendo aquí en los Estados Unidos es que la gente americana quiere ver unos resultados, porque la economía está fuerte aquí, ha estado difícil y quieren ver unos cambios. Sabemos que en el 2006 sacaron a los republicanos y ahora parece que van a sacar los demócratas porque quieren unos resultados, pero va a ser muy interesante a ver qué van a hacer los republicanos cuando hablamos de la reforma de inmigración, que es muy importante para nosotros. ¿Qué van a hacer? Porque si te acuerdas, la última vez republicanos pusieron 700 millas de muro en la frontera entre los Estados Unidos y México, que algo que nosotros no apoyamos. Es que esperamos que los republicanos trabajen con nosotros para tratar de hallar soluciones. Sin embargo, sí se vislumbra pues un jaloneo, un estira y afloja entre la política del presidente Obama, las posturas mismas de los integrantes del Congreso, en este caso también usted, de parte de los demócratas, contra la posición que seguramente será definida en un juego político claro, que es pues no permitir la reelección del presidente Obama dentro de 2 años por parte de los republicanos. Sí, bueno, va a ser interesante si los republicanos en la Casa de Diputados van a querer trabajar con el presidente, porque si no, el Senado parece que se va a quedar en las manos de los demócratas. El presidente es un demócrata, pero la Casa de Diputados parece que se va a hacer republicanos. En ese caso, si los republicanos en la Casa quieren hacer un cambio, van a necesitar 60 votos en el Senado para hacer esos cambios, y va a estar muy difícil. Es que esperamos que lo podemos sentar para tratar de llegar a un arreglo. Si no, vamos a tener un gobierno dividido entre los estados, aquí en el Senado y en la Casa de Diputados. Congresista, es muy interesante saber que se calcula que alrededor de 6.5 millones de votos emitidos en esta ocasión fueron de hispanos, 1 millón más
que las elecciones anteriores. Esta lectura habla de ese famoso poder que está adquiriendo la comunidad latina o hispana en los Estados Unidos, ese poder político que está ejerciendo ya. Sí, ese es un cambio que estamos viendo en la casa aquí en los votos, que estamos viendo que el voto hispano está creciendo. Y eso es importante. Por ejemplo, en el estado de Texas, en los últimos 10 años, el crecimiento de los estados de la población en el estado de Texas, por ejemplo, el 70% fueron hispanos. Y en otros estados, la gente hispana está creciendo en números muy grandes. Que lo que vamos a ver es que los votantes hispanos van a tener más y más y más impactos en las elecciones locales, estatales y nacionales, como estamos viendo hoy. Congresista Henry Cuellar, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra llamada. Seguiremos al tanto. Gracias a usted. Bye, gracias, bye. Buenas noches. Y en el Senado, ya lo escuchábamos, la lucha por el control es más reñida aún, de acuerdo con información de la cadena de televisión CNN. En este momento el Partido Demócrata tendría 48 escaños y el Republicano 44 senadores. Para lograr la mayoría en el Senado se requiere de al menos 51 puestos. Antes de los comicios, los demócratas tenían 59 escaños contra 41 de los republicanos. Dos de los abanderados del movimiento ultraconservador del Tea Party, Ron Paul y Marco Rubio, se alzaron con el triunfo en Kentucky y en Florida. Los demócratas mantuvieron bastiones en la costa este como Nueva York, Vermont, Massachusetts y Delaware. Una de las figuras del Tea Party es Ron Paul, que sin mayores problemas se llevó la victoria en Kentucky por un escaño en el Senado. Poco después de emitir su voto, Ron Paul afirmó que la marea del Tea Party va en camino a Washington. En sus primeras declaraciones como ganador habló de quienes no están de acuerdo con lo que sucede en Washington y que ya se encuentra en camino para cambiar esa situación. El pueblo estadounidense no está satisfecho con lo que está pasando en Washington. Solo un 11% de la gente aprueba lo que está pasando en el Congreso. Pero esta noche hay una ola y la fiesta del té está enviando un mensaje. De las 37 gubernaturas que se disputaron este día en la Unión Americana, se confirman triunfos del Partido Demócrata en Nueva York, Vermont, New Hampshire, Massachusetts y Arkansas. Por su parte, los republicanos se han adjudicado triunfos en Dakota del Sur, Utah, Texas y Alabama, mientras las tendencias dan a los republicanos ventajas en Nuevo México, Kansas y Oklahoma, Wyoming, Michigan y Pensilvania. También en California y Arizona se eligen gobernadores. Sin embargo, hasta el momento, por supuesto, por el uso horario, no se han dado resultados. Esperamos que esto transcurra en los próximos minutos. Y el voto latino en California será sin duda fundamental en la elección de este martes, de donde saldrá un nuevo gobernador. Bajo la desilusión hacia el gobierno de Barack Obama por una reforma migratoria que ha quedado en el olvido, los votantes latinos acuden a las urnas con la certeza de que, a pesar de todo, hay que emitir el sufragio para que nadie decida por ellos. Sí, es muy importante que salgamos a votar todos los latinos, porque somos la mayoría, se puede decir aquí, y de no ser que nosotros demos el voto, pues va a ser que otros van a decidir por nosotros. Que hay que hacerles saber a las personas que se encargan de la ciudad y de subir o bajar impuestos o de lo que sea, tienen que saber lo que a uno le gusta o lo que no le gusta. Y tengo el gusto de saludar a la analista internacional Enriqueta Cabrera para que nos hable justamente de las implicaciones que tienen los resultados de los comicios intermedios de hoy allá en los Estados Unidos. Muy buenas noches, Enriqueta, gusto en saludarla. ¿Qué tal, Mario Alberto? Mucho gusto. Pues lo que estamos viendo es un avance de los republicanos, ¿no? Que avanzan en la Cámara de Representantes